Hola, buenas tardes. Estamos en el cuarto conversatorio de Que Dios nos pille confesada, que hoy está precisamente dedicado al tema de las escatologías. Las escatologías entendiéndolas como todos aquellos relatos que traen gran parte de las tradiciones religiosas centradas en lo que sería la muerte, el periodo de ultratumba y luego también otros elementos que suelen ir adheridos, muy interesantes como el tema del mesianismo, ¿no? El tema escatológico es increíblemente amplio, pues desde, por ejemplo, la tradición chiita en el Islam, todo el relato relacionado con el martirio en el desierto de Kerbala del Imam Hussein, el retorno del Mahdi, o por ir a algo como mucho más contemporáneo, los cultos cargos en Melanesia, ¿no? Sin olvidar, por ejemplo, bueno, pues algunas herejías cristianas del medievo del siglo XVI, como los anabaptistas, que tenían también toques milenaristas y que la historia le trajo consigo episodios como, por ejemplo, el de la rebelión de Münster, que ya sabéis que tras la rebelión de los anabaptistas en la ciudad alemana de Münster en el 1534, bueno, un año después acabaron colgados en esas jaulas de aves en la iglesia de San Lambert. Cuento esto para que veamos la disparidad de temas y de historias que podemos tratar con el tema de las escatologías. Pero hoy, por cuestión de tiempo, nos vamos a centrar en dos de ellas, ¿vale? Vamos a hablar sobre las escatologías en el zoroastrismo y vamos a hablar también sobre las escatologías en el judaísmo. Para ello tenemos a dos pedazos de expertos, compañeros también académicos. Tenemos hoy con nosotros a Carlos Santos Carretero y a Juan Antonio Álvarez Pedrosa Núñez. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Juan Antonio. Bueno, pues nada, simplemente antes de entrar en materia voy a dar ciertas pinceladas de quiénes son, de quiénes nos acompañan hoy, de Carlos Santos y de Juan Antonio Álvarez Pedrosa. Muy rápidamente, Carlos Santos es doctor en estudios bíblicos y filología hebrea por la Universidad de Salamanca en el 2015 y junto a su carrera académica también ejerce una labor docente e investigadora en el Israel Institute of Biblical Studies, ¿no? Impartiendo clases de hebreo, arameo, literatura bíblica y orígenes judíos del cristianismo. Y aparte hace también una serie de colaboraciones, otras colaboraciones con la Universidad de Salamanca y recientemente ha participado en proyectos muy interesantes de investigación como uno relativo al estudio del color en la Biblia, un proyecto con la Universidad CEU San Pablo o en la traducción de textos hebreos medievales para la Universidad de Alcalá de Henares. Se nos escapan muchas cosas, por tiempo no podemos hablar de todo, digamos, de la heterogeneidad, de la amplitud de los perfiles. También viene con nosotros hoy Juan Antonio Álvarez Pedrosa. Bueno, Juan Antonio, en primer lugar, hay que decir que ya es un conocido de esta casa. Allá por marzo del 2023, quiero recordar, si no que me corrija Juan Antonio, fue el invitado estrella en un podcast dedicado a la ciencia de las religiones, donde tomó el pulso a los estudios académicos en torno al fenómeno religioso, y luego también participó dando la conferencia inaugural y posteriormente una ponencia en el que fue el primer congreso de Que Dios nos pille confesada, que se celebró este año en Madrid en la Facultad de Filología. Bueno, rápidamente, Juan Antonio es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Oviedo desde el año 88 y desde el año 90 es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y desde el año 2010 es catedrático de Lingüística Europea. Tengo la suerte de compartir espacio en el Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense, institución que Juan Antonio dirige, junto a haber presidido otras como por ejemplo el Centro de Estudio del Próximo Oriente y miembro de otras sociedades científicas. Ha sido director de ILU y bueno, tiene muchísimas cuestiones, muchísimos artículos, libros interesantes publicados que sería interminable ahora citarlos todos. Entonces, si os parece bien, Carlos y Juan Antonio, muchas gracias otra vez y vamos a empezar directamente con lo que nos ha traído hoy, que es hablar precisamente sobre escatologías en el zoroastrismo y en el judaísmo. Si queréis podemos empezar por una pregunta un poco más introductoria donde nos contéis qué es la escatología y por qué pensáis que es un tema tan importante en el estudio de las religiones. En primer lugar, quiero hacer una distinción que en el caso del zoroastrismo es muy importante y luego veremos que también tiene derivadas en otras religiones. La escatología es toda aquella, digamos, doctrina teológica que tiene que ver en las religiones con el destino final del alma del ser humano, ¿no? Entonces, hay que, digamos, entender, por tanto, una concepción de un ser humano compuesto por elementos carnales, ¿no? Y elementos supernaturales, que eso ya no está en todas las religiones, ya
está en unas sí, en otras no. Y luego, dentro de esa distinción, hay que precisar entre lo que es la escatología individual, es decir, el destino de un individuo como, digamos, como elemento único e intransferible en la creación, ¿no? Y la escatología universal, es decir, el destino de todo el mundo, de lo creado en el final de los tiempos. En el caso del zoroastrismo tenemos doctrina referida a ambas circunstancias, a la escatología individual y a la escatología universal. Pero todo lo que el zoroastrismo nos informa acerca de la escatología individual tiene pinta de ser muy antiguo. Muy antiguo, estamos hablando de los inicios de la religión zoroastriana, que lo podemos situar en alguna zona de Asia Central, en torno a 1000-1200 a.C., digamos, por poner una cifra conservadora, por así decirlo, mientras que todo lo que tenemos, o casi todo lo que tenemos en el zoroastrismo sobre la escatología universal, tiene pinta de ser mucho más reciente, excepto un elemento muy importante, que es la doctrina de los milenios, que luego lo explicaré. Era conocida por los griegos en época preclásica, ya incluso no clásica, sino preclásica, y por tanto se situaría en la historia del zoroastrismo en época muy, muy antigua. Es decir, hay que suponer que si los griegos la conocían en torno al 600 a.C., era lógicamente en zona del Irán clásico anterior, ¿vale? Entonces, hecha esta distinción, yo creo que lo que tiene que ver con la escatología nos indica que las religiones en las que existe información, especulación teológica, doctrina, lo que queramos llamar, acerca del destino del hombre en el más allá, al final de la vida o al final de los tiempos, esto nos indica que la religión es una religión de salvación. Y en ese sentido, yo cuando doy clases de zoroastrismo les insisto mucho a los alumnos que, claro, esto es muy relevante, sobre todo por lo que tiene que ver con el papel del zoroastrismo dentro del conjunto de la historia de las religiones, porque lo que nos indica es que se trata de una religión de salvación, es decir, de una religión que habla a los seres humanos sobre su destino final, que no es el caso de la mayoría de las religiones de la antigüedad. Es decir, en paralelo normalmente mis estudiantes están estudiando religión de Grecia o de Roma, o religión de religiones clásicas, y en las religiones clásicas no hay una doctrina de salvación hasta épocas relativamente tardías. Luego nos podemos meter con el problema del difusionismo, es decir, en qué medida otras religiones pueden haber sido influenciadas por la religión tradicional de Irán, el zoroastrismo. Esto es un tema muy complicado, muy controvertido, pero también es muy interesante. Pero, en definitiva, el zoroastrismo nos apunta, por así decirlo, a un origen muy antiguo de especulaciones sobre el destino del individuo después de su muerte. Y yo creo que con esto más o menos está clara de lo que vamos a hablar. Clarísimo, Juan Antonio. Carlos, y ya que hablamos de antigüedad, ¿qué tienes que decirnos? Bueno, pues yo creo que también en el judaísmo podríamos hablar de una visión escatológica, pero que también podríamos encontrar una serie de textos y de tradiciones en los cuales primero se nos puede hablar de una tradición escatológica individual, de la cual realmente tenemos pocos textos, o por lo menos realmente el material es bastante escaso dentro de lo que es el propio texto bíblico, dentro de lo que es la Biblia hebrea, y luego ya todo lo que sería temas de salvación ya de índole colectiva, de lo que se dice entre los textos de los judíos, las naciones, ahí ya sí que lo encontramos pues a partir del Segundo Templo, toda la época del auge de esa literatura apocalíptica, porque la escatología judía va muy ligada a la apocalíptica, y aunque hay todavía, digamos, algunos aspectos de salvación del individuo, pero se centra mucho en el aspecto ya de carácter universal.
Entonces, esos aspectos también de la salvación del individuo, del colectivo, que va trascendiendo el mundo terrenal y existiendo ya en esos otros planos de ese más allá, pues forman parte de todo ese grueso de esa literatura que hoy, bueno, solemos decir muchas veces que son textos apócrifos o intertestamentarios, pero que está muy desarrollado a lo largo de todo ese periodo. Más o menos hablamos entre el siglo III, siglo II antes de Cristo, hasta el siglo II, siglo III ya después de Cristo. Aunque también en literatura rabínica seguimos encontrando textos apocalípticos que van en esta consonancia. Muy interesante. Bueno, pues ahora nos encantaría que nos contaseis cuáles, por decirlo de alguna manera, pueden ser las principales creencias escatológicas y por ejemplo, figuras relevantes, hitos cronológicos significativos, símbolos importantes de ambas confesiones o de ambas creencias, ¿no? Esas principales creencias escatológicas. ¿Qué podéis contarnos sobre ello? Por ejemplo, Juan Antonio, con respecto al zoroastrismo. Como decía antes, voy a empezar por los elementos que con seguridad son antiguos. En el caso del zoroastrismo, en el núcleo más antiguo de la Avesta, que es mal definido un libro sagrado de los zoroastrianos, en realidad se trata de un repositorio de textos rituales, pero en el elemento más antiguo por la lengua, ahí, digamos, distinguiríamos los elementos de mayor antigüedad por el arcaísmo lingüístico de la lengua en el que están compuestos, que se llaman los gazas. En los gazas, que la tradición zoroastriana atribuye al fundador de la religión, que se llama Zoroastro, ¿no? Zaratustra, también lo podemos conocer, esta designación, claro, por eso lo digo. En estos textos, que serían, digamos, el núcleo redaccional más antiguo, sí que queda claro que las personas que cumplen con el rito, es decir, aquellas personas que no hacen sacrificios cruentos, que no queman cadáveres, que se comportan bien con el prójimo, que, digamos, tienen una serie de atributos rituales, fundamentalmente, y en compañía de estos atributos rituales, algunas características morales, ¿no? Estas personas pasarán, digamos, una especie de prueba en el momento final de la muerte y accederán a una casa de bienaventuranza, es decir, a un destino de bienaventuranza. Esa prueba que ellos pasan después de la muerte es atravesar un puente que se llama el puente Chimbant, es decir, el puente del seleccionador, sería más o menos la traducción que podríamos dar a este lugar, digamos, del más allá, y irán a otro lado, digamos, de un monte mítico donde estaría esta casa de la bienaventuranza, donde morarían felices en perpetuidad. Por el contrario, las personas que no se ajustan a este tipo de perfección ritual, fundamentalmente mantienen un uso del sacrificio cruento, queman cadáveres, abusan del prójimo, ¿no? Fundamentalmente son este tipo de condiciones las que se dan. Estas caen del puente Chimbant abajo y estarán en lo que se llama la morada de la mentira, es decir, una especie de infierno del que no se dan especiales descripciones. Este sería, por tanto, el núcleo central de la escatología, que se correspondería con un nivel muy antiguo de redacción que, como digo, estaría en torno a 1200-1000 antes de Cristo. Hay un texto complementario de esta doctrina escatológica que probablemente se redacta en época bastante posterior, que se llama Hadognask, que digamos, nos da unos detalles muy concretos acerca del destino del individuo inmediatamente después de la muerte. Entonces ahora tengo que hacer una precisión porque mientras que nosotros tenemos, digamos, en Occidente nos hemos centrado en un dualismo escatológico del individuo, es decir, esta división entre cuerpo y alma o cuerpo y alma y espíritu, dependiendo un poco de si seguimos a Pablo o no, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, pero la tradición religiosa irania es un poquito más compleja, ¿no? Porque tenemos
cuerpo, es decir, la sustancia que tiene huesos, ¿no? Y luego tenemos un alma individual, un alma colectiva, que es un concepto un poco difícil de precisar, pero existe. Tenemos una autopercepción religiosa, que es un concepto muy importante que se llama Daena, y tenemos, digamos, incluso un espíritu infundido, algo parecido a la Ruach del judaísmo, ¿no? Entonces sería un cuerpo, un elemento corporal frente en total a unos 5 elementos espirituales, de los cuales el más importante en la escatología es la Daena, porque el individuo cuando muere, según dice el Hadog Nask, está su espíritu, su alma individual, está sentado junto a la cabeza recitando durante 3 días y 3 noches unos himnos rituales, ¿no? Unos himnos de esta parte antigua de la Avesta que se llama los Gazas, ¿no? Y durante esos 3 días sufre o padece todo el mal que ha cometido o todos los desprecios rituales que ha realizado, o bien, digamos, disfruta, por así decirlo, anticipa, digamos, esa recompensa que va a venir. Pasados esos 3 días, que se corresponden en el nivel ritual con los ritos de purificación que tiene que tener el cadáver y sobre todo los momentos de identificación en el que un perro que se utiliza en los rituales funerarios del zoroastrismo se acerca al cadáver para comprobar si está vivo o está muerto. Esto todavía se sigue haciendo. El alma, digamos, emprende un camino y en ese camino ya, digamos, va sintiendo perfumes, si es el alma de un bienaventurado, o oliendo mal, ¿no? Y en ese camino se le sale al encuentro su propia Daena, es decir, su propia autoconciencia religiosa, que le pregunta que quién es. Entonces él contesta: yo he mantenido el rito, no he quemado cadáveres, he sido bueno con mi prójimo, etcétera, etcétera. Y entonces la Daena, por así decirlo, ya le da el paso a ese puente del seleccionador y ya el alma individual, en este caso, accede a la casa de los bienaventurados, mientras que si por el contrario es el espíritu de una persona, digamos, que no ha cumplido con el rito, lo que le sale al encuentro es su Daena en forma de una vieja horrible, maloliente, repugnante y tal, y entonces, bueno, toda la experiencia, digamos, de después de la muerte es desagradable sensorialmente, es decir, huele mal, ve, en vez de una doncella hermosa de 15 años, etcétera, ve una bruja horrible. Este tipo de detalles que en una religión que es tan, digamos, tan dualista, los textos son muy reiterativos porque nos dan siempre la visión buena, la visión mala, todo se repite mucho, ¿no? Bien, esta es, digamos, la esencia del núcleo más antiguo de la escatología, con posterioridad, probablemente ya en época sasánida, es decir, ya cuando los iranios han entrado en contacto con el mundo clásico, después de la conquista de Alejandro, después del periodo parto, en el que se produce un fenómeno de hibridación muy fuerte entre la religión tradicional irania y las tradiciones del mundo clásico, ya entramos en la aparición de otros elementos que quizás son de influjo occidental, sobre todo de influjo filosófico y probablemente de influjo neoplatónico, como es, por ejemplo, la presencia de 3 jueces en el juicio del alma individual, igual que en Grecia clásica. Tenemos la existencia de territorios físicamente diferenciados en el más allá, es decir, un infierno con la descripción pormenorizada de los castigos, un paraíso, digamos, con la descripción también digamos, del momento de gloria, y lo que llaman un estadio intermedio, que no es exactamente el purgatorio, pero probablemente luego en época medieval acaba adaptándose como tal. Y bien, esta es, digamos, la esencia de la escatología individual, que, como vemos, tiene, digamos,
una fase de desarrollo, ¿no? Entre un núcleo individual muy básico y una serie de ampliaciones motivadas por la especulación ritual, como es lo que acabo de contar sobre el Hadog-Nask, y luego motivadas por la influencia de filosofía neoplatónica y de contacto con la religión griega, fundamentalmente, ¿no? Y luego ya termino con el problema de la doctrina de los milenios, porque lo anticipé antes y no lo quiero dejar colgando, ¿no? La descripción del juicio final en el zoroastrismo se parece sospechosamente a el final del mundo por epirosis de la filosofía estoica. Es decir, el mundo, por así decirlo, se consume en fuego, los montes se derriten y los justos transitan por ese metal líquido, como dice el texto, como si fuera mantequilla, ¿no? Y luego ya una vez que se ha producido eso, el mundo vuelve a su estado, de bienaventuranza inicial antes de la creación del mundo tal como lo conocemos, ¿no? Pero antes de que pase eso, se han tenido que producir una secuenciación de la ordenación de lo creado que va ordenada en milenios. En concreto, normalmente, aunque pueden variar las cifras, normalmente 12.000 años, ¿no? En esos 12.000 años se produce una secuenciación de lo creado que tiene pinta de ser relativamente reciente, pero no la teoría de los milenios, porque, como digo, la teoría de los milenios la conocen los griegos ya de época preclásica y sobre todo Platón. Platón en el Fedón nos habla de cómo el alma, se reencarna siguiendo, una doctrina milenarista que muy probablemente es de origen iranio en la concepción platónica tal como nos viene. De modo que, aunque la doctrina, de la escatología universal tiene, una dimensión, unos elementos que nos hacen sospechar un carácter reciente, sin embargo, la doctrina de los milenios tiene, por fuerza, que ser muy antigua, porque, como digo, la recogen los griegos. Y no me extiendo más, luego ya si eso en la conversación irán saliendo más elementos. Muy interesante, Juan Antonio, porque cuando, por ejemplo, yo en mis clases hablo de milenarismo, siempre tomo el relato, por ejemplo, como punto de partida, el relato del juicio final en la escatología cristiana, ¿no? Y de repente transportarse. Lo que sí te voy a preguntar, que creo que habrá más gente que tenga esta duda, ya que no tenemos tiempo para explicar el zoroastrismo, no sé si lo has dicho en algún momento, pero a los textos a los que te refieres, ¿has dicho en qué lengua están escritos? Sí, problema del zoroastrismo es que tenemos una tradición multilingüe, ¿no? Pero los textos, el repositorio ritual, que entendemos que es el núcleo más importante de la revelación, porque es también una religión de revelación, ¿no? De la revelación zoroastriana, se llama Avesta y está en dos lenguas, que son, dos variantes cronológicas de la misma lengua. El avéstico antiguo, en el que están los himnos estos que llamamos los gazas, y el avéstico reciente, en el que está el resto del texto avéstico, incluido del que he hablado antes, el Hadog-Nask, que es, el que nos da más información de la escatología individual. Pero luego, cuando la especulación sacerdotal irania progresa, sobre todo a partir del periodo sasánida, la lengua en la que se transmite la información religiosa se llama Pahlaví, que es una lengua irania media, que es una especie de koiné. Es, la contrapartida, Carlos esto lo entenderá bien, es la contrapartida irania del siríaco. El siríaco es una koiné aramea, sí. La Pahlaví es una koiné irania media que se configura como lengua de cultura de Irán a partir de este periodo. Muchísimas gracias por la aclaración tan detallada. Bueno, podríamos seguir hablando sobre esto, pero también vamos a dar paso a Carlos, simplemente apuntar una cuestión, porque precisamente Carlos nos va a hablar de estas figuras importantes escatológicas en el judaísmo y sobre todo a raíz de la primera parte, antes de dar la palabra a Carlos, a raíz de la primera parte de la intervención de Juan Antonio, me llama mucho la atención lo de la importancia del desempeño exacto del ritual, ¿no? Como precisamente cómo se dirime
la llegada a un estadio u otro a partir, y me estoy acordando precisamente de William Robertson Smith, ¿no? Cuando a finales del siglo XIX, experto en religiones semíticas, decía precisamente eso, que las religiones en la antigüedad no tenían credo ni doctrina, ¿no? Sino que eran todo instituciones y prácticas rituales, y cómo precisamente el propio ritual influyó en la doctrina. Pero bueno, esto yo creo que da para otro podcast hablar sobre este binomio. Carlos, cuéntanos. Sí, pues bueno, en cuanto a la escatología más antigua dentro de lo que sería el judaísmo, tenemos lo que los persas nos han legado, pues la presencia de ese concepto un tanto abstracto del Sheol, ese lugar del descanso de los difuntos, pero que si repasamos sus menciones en lo que es la Torá o incluso textos como los libros de Reyes, realmente es algo pues que se nos aporta poca información, como el lugar de descanso de los difuntos, lo que algunos han visto como un paralelo como el Hades, vamos a decir así, que no hay una distinción entre los buenos, los malos, no hay un castigo, no hay una retribución. Ni siquiera podríamos decir con certeza que el concepto de la resurrección estuviera bien asentado en el judaísmo hasta ya precisamente tras la vuelta del exilio en Babilonia. Y en esto, bueno, pues como comentaba Juan Antonio anteriormente, pues es posible que haya aquí influencias del zoroastrismo en otras religiones y quizá haya habido pues ese contacto entre el judaísmo de los judíos mientras estaban en Babilonia y en Persia, y eso obviamente luego haya permeado en sus textos. Sabemos que mucho de la angelología judía bebe de elementos zoroástricos. Y bueno, pues como ya digo, la cuestión de ya ese desarrollo de lo que sería conceptos de resurrección, de castigo, de juicio, sí que pueden tener obviamente una influencia de índole zoroastriana. Para el público no experto, ¿puedes situarnos cronológicamente este posible periodo en el que entran en contacto el zoroastrismo con el judaísmo? Sí, pues vamos a ver, estaríamos hablando ya a partir del exilio en Babilonia en adelante, hablaríamos del siglo VI, siglo V, siglo IV antes de Cristo, y luego ya obviamente tras la vuelta del exilio, como recoge, bueno, pues como el libro de Esdras, entre otros, que ya recoge muy bien y documentan todo ese periodo, y como ya digo, pues ahí es donde se va haciendo un cambio importante también en el pensamiento judío, ya de mostrar, por ejemplo, no solamente que el mal, como se decía antiguamente, venía de Dios, lo bueno y lo malo venía del Dios de Israel, venía de Adonai, ya se delega en otras figuras. No vamos a hablar aquí de un dualismo en el judaísmo, pero sí se descarga en figuras de índole negativa, como la figura de Satán, que es reconvertido en esa figura como un oponente de Dios, como un ángel rebelde. Pero en cuanto ya podríamos decir aspectos de juicio final también, pues podríamos incluso remontarnos a la literatura profética, es decir, incluso antes de todo esto ya podemos encontrar elementos, algunos atisbos de un momento de juicio por parte de Dios. Es lo que se suele decir el Yom Adonai en hebreo, el día del Señor, o como también se dice ese Aharit Hayamim, el final de los días postreros, los días venideros, que eso aparece muchísimo en la literatura profética. Por ejemplo, bueno, pues en el libro de Isaías, también incluso cuando se habla del siervo sufriente, tenemos ahí una figura anónima, una figura que realmente no está bien definida, pero como bien sabemos, pues luego se ha hecho todo tipo de interpretaciones, que si es la forma colectiva, idealizada de Israel, o si es una figura mesiánica futura que vendrá, y por supuesto pues sabemos que en el cristianismo la lectura que se hace del texto de Isaías aplicándolo todo ello a la figura de Jesús, pero también hay que tener en cuenta una influencia muy grande que sería la redacción y las tradiciones recogidas en el libro de Daniel. En el libro de Daniel encontramos el concepto del hijo del hombre, del Bar Enash, como se le dice en arameo, y ese hijo del hombre que hasta ese momento más o menos la expresión hijo del hombre en hebreo se utilizaba para decir una persona, un individuo, pero aquí se convierte ya en algo más, como una figura a la que se le da precisamente la potestad de juzgar como si fuera Dios mismo, como si fuera un peldaño por debajo de él, y es el que va a juzgar tanto a los judíos como a las naciones. Las naciones representadas por las bestias monstruosas que aparecen en la literatura apocalíptica, y luego los judíos también. Se va a juzgar a los poderosos, a los reyes, a los gobernantes, a todo el mundo. Y vamos a ir viendo que algunos textos desarrollan en mayor profundidad la cuestión de cómo se va a producir esa resurrección. Y en algunos textos se nos presenta, como en el libro de Jubileos, o incluso los oráculos sibilinos, que hay obviamente muchísima influencia de pensamiento griego, pero que la resurrección va a ser tanto de justos como de pecadores, e incluso del cuerpo también, tanto del cuerpo como del espíritu, que van a resultar en el estado en el que estaban al fallecer. Si alguien era joven, pues va a resultar siendo joven; si alguien era de anciano, pues será anciano.
y ya entonces se va a producir después de esa primera resurrección ese juicio. Y unos ya entonces van a ser castigados y ahí ya en lugar del Sheol aparece en profundidad en este periodo el concepto de la Gehenna, ese lugar de tormento, de castigo, esa, digamos, esa imagen que podemos tener del infierno como un lugar de llamas, de fuego. Bueno, pues lo encontramos en los libros de Enoch, por ejemplo, en el Nuevo Testamento también aparece, en el libro de Jubileos, como mencionaba, en los rayos del Mar Muerto, y luego ya el resto, los que van a ser, digamos, salvados o van por lo menos a recibir esa retribución, pues van a acceder a ese, como se dice en hebreo, ese Olam Haba, ese mundo venidero, el mundo que está por venir, y suele aparecer representado como una especie de banquete paradisiaco, precisamente en el jardín del Edén, que aparecen muchísimo esos textos. Dios va a ofrendar, pues ni más ni menos que el Leviatán, el Behemoth, es decir, las bestias míticas de la tradición judía, como el banquete para los justos, y digamos, esa Jerusalén celestial también se entremezcla el concepto de, como si fuera una Jerusalén que desciende. En algunos textos encontramos primero que van a ser un tiempo en el que va a haber, digamos, va a haber un periodo de unos 1000 años o un largo periodo de tiempo en el que van a reinar los justos, pero eso va a ser digamos, un paraíso terrenal, y luego va a llegar una fase posterior en la que ya va a ser precisamente en la que, como bien cita el Nuevo Testamento, ya no se distinguirán a los hombres de como si fueran ángeles unos de otros, y ya ascenderán a un plano superior. Ya hemos entrado de lleno en la cuestión milenarista y perdonadme, pero claro, digamos, desde mi desconocimiento generalizado de ambas tradiciones religiosas, llama mucho la atención que ambos habéis utilizado un término muy parecido y que yo creo que da pie al siguiente bloque de preguntas, de disquisiciones, que iría precisamente entre esa distinción entre los justos y no sé cómo queréis llamar a los no justos, los malvados, los perdidos y demás, porque habéis hablado de ellos tanto uno como otro. Bueno, fundamentalmente creo que es una cosa de que la mayor parte de la gente que nos está viendo, nos esté oyendo, en última instancia lo que quieren saber es como una concepción general de qué pasa después, ¿no? A mí, por ejemplo, en clase de antropología de la religión, pues una cuestión que le llama mucho a los alumnos en las primeras clases de la asignatura es cómo es el cielo en las otras religiones, ¿no? Que creo que es una pregunta que no es nada simple y que la misma su mera enunciación entraña como, creo que una de esas grandes preocupaciones que tiene la gente en general sobre qué pasa después, ¿no? Contarnos sobre esos justos y sobre ese juicio final, esos últimos días. En el zoroastrismo, para empezar, el elemento más antiguo del zoroastrismo, de los gazas, se correspondería casi con una religión de carácter prácticamente tribal, es decir, afectaría solamente a tribus del grupo ario, es decir, del grupo iranio asentado en este momento como en una zona del norte de Afganistán, en la zona esta de Asia Central, ¿no? Es decir, todavía de los pueblos iranios antes de que desciendan a la meseta del actual Irán, y realmente estaríamos hablando simplemente de un mensaje dirigido a ese grupo lingüísticamente todavía homogéneo. Y dentro de ese, solamente los que se ajustan al rito serían merecedores de salvación. Es decir, una religión enormemente selectiva, no tiene un mensaje universal. Esto es muy importante porque esto el zoroastrismo no lo ha tenido ni en época antigua ni nunca. Todavía hoy tampoco lo tiene. Entonces, estaríamos hablando, por tanto, de una religión que se dirige a un grupo muy pequeño de gente, dentro de la cual se seleccionarían aquellos que efectivamente cumplen con el rito y son moralmente aceptables, por esa empatía con el prójimo, es decir, los rasgos de bondad moral tendrían, digamos, una condición universal, eso sí, pero nada más que eso. Y posteriormente, cuando ya los iranios entran en contacto con otras religiones con un mensaje universalista, ellos mantienen, digamos, la idea de que el mensaje, la revelación que la divinidad suprema Ahura Mazda se llama, ¿no?, hacia Zoroastro va dirigida simplemente al grupo de zoroastrianos. Del otro ya ni se habla. Entonces,
cuando ya, digamos, los zoroastrianos necesitan, por así decirlo, reflexionar sobre sí mismos porque han entrado en contacto con otros grupos religiosos distintos, pero que también hablan de salvación, necesitan, digamos, este proceso de reflexión y de definición de lo que es el destino del individuo en el más allá. Y surge entonces desde ya, digamos, esta precisión de lo que es los detalles de lo que has preguntado tú, Óscar, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al individuo? Entonces, esto lo resuelven mediante unos textos muy interesantes, están anticipados en una inscripción de un sumo sacerdote zoroastriano que se llama Kirdir, y que luego se desarrollan en otros textos escritos en Pahlavi, en la que el sumo, voy a poner, digamos, el ejemplo de Kirdir, pero que luego sería ampliable a otras figuras más o menos míticas, ¿no? Kirdir es un personaje histórico, por otra parte, ¿no? Entonces él dice, no, yo para demostrar que el zoroastrismo dice la verdad, a diferencia del cristianismo, digamos, del judaísmo, del anabaptismo, del budismo, es decir, de las religiones que están en confrontación dialéctica con el zoroastrismo en esa época en el Imperio Sasánida, que era muy grande, yo voy a, digamos, a pasar por un trance de muerte aparente durante 3 días, y en ese trance de muerte aparente inducida por una droga, ¿no? En ese trance de muerte aparente de 3 días, yo voy a viajar por el más allá. Y yo voy a viajar por el infierno, voy a ver los castigos que que sufren, que padecen los pecadores en el infierno, y voy a ver digamos, el paraíso y ver cómo aquellos zoroastrianos que realmente han creído en el mensaje y han sido justos, han tenido una buena palabra, una buena obra y un buen pensamiento, ¿no? Dicho de la manera tradicional, ¿no? Y se han ajustado al rito, digamos, disfrutan de una gloria permanente, ¿no? Entonces, esto que, como digo, da lugar a un texto muy, muy famoso que andando el tiempo es traducido al árabe, y andando el tiempo es traducido al latín, y andando el tiempo da lugar a la Divina Comedia, claro. Esto es, digamos, ya una respuesta del zoroastrismo a lo que, digamos, a la competencia de otras religiones. Y aparte de esa, digamos, de esa visión, que es la visión escatológica, por supuesto, es muy detallada en lo que tiene que ver con el infierno. Esto es como la Divina Comedia, pasa lo mismo, ¿no? Y muy poco precisa en lo que tiene que ver con el paraíso y el estadio intermedio, que prácticamente se menciona muy de pasada. Pero el infierno, los tormentos del infierno se describen de manera muy física. Son insectos, serpientes que le comen las entrañas a los individuos. Hay una inmensa retahíla de castigos destinados a las mujeres que no han cumplido adecuadamente, etcétera, etcétera. Pero, digamos, la imaginería, digamos, del infierno zoroastriano es muy física, y muy poco imaginativa, la verdad, porque no, es muy repetitiva. Pero, en cambio, la escatología universal, que ya anticipé un poquillo antes, ¿no? Esa en la que los justos atraviesan, digamos, los torrentes de metal fundido como si fuera mantequilla, termina por una resurrección universal, como lo que comentaba antes Carlos. Es bueno saberlo. Pero en esa resurrección universal, los cuerpos resucitaríamos todos a los 15 años, es decir, en el momento en el que, digamos, estamos más guapos, bueno, 15 años tampoco es precisamente una edad muy buena, pero bueno, en fin, el momento, ellos dicen, el momento en el que al individuo le viene la capacidad reproductora. Esa es, digamos, la definición. Los textos dicen los 15 años un poco de manera convencional, pero fundamentalmente es eso, es decir, el momento en el que un individuo, hombre o mujer, comienza a ser sexualmente activo, ¿no? Y la ventaja, digamos, de esa resurrección universal es que
aunque, digamos, existe un infierno y ahí, digamos, han caído todos los que no son zoroastrianos o aquellos zoroastrianos que son ritualmente reprobables, ¿no? Todos al final resucitan en un estadio de perfección absoluta, es decir, es algo parecido a lo que luego, luego, más o menos por la misma época, Orígenes describe como la apocatástasis, es decir, ese perdón, ese estado temporal del infierno. El infierno no es una realidad eterna, sino que tiene también un momento final en el que, digamos, todo lo creado vuelve a Ahura Mazda como elemento creador de lo bueno, ¿no? Y esa, digamos, sería los detalles, por así decirlo, de los que hablabas antes. Me ha llamado mucho la atención lo que sería la primera escatología de la que hablaba, que solo, digamos, era para ese grupo selecto, ¿no? Como una especie de paquete premium de la salvación frente a... Porque es muy interesante esa cuestión de lo que trae consigo que una religión sea universal o por el contrario no lo sea. En este caso, cuando hablamos de judaísmo, bueno, porque yo creo que esto también es un debate, ¿no? El judaísmo es una religión universal, sí, estrictamente, no, con reserva. Cuéntanos cómo se traduce esto en la tradición judía. En la tradición judía también tenemos esa distinción, como decíamos, de los justos y los malvados, los justos y los impíos, diferentes denominaciones. Incluso Israel misma es juzgada en textos proféticos. Cuando hablamos de la literatura profética hay una especie de subgénero, una especie de tipo de tratado, que es lo que se llama en hebreo el rib, la lucha, el pleito, que mantiene Dios con su propio pueblo, es decir, como si Dios fuera el juez, el jurado, el verdugo, y va a exponer el caso ante Israel y va a juzgar a Israel. Y ahí solo se habla del rib del Señor frente a Israel, y para ver si han obrado bien, si no han obrado bien. Luego vamos a ir viendo cómo obviamente esto va más allá y ya se amplía a las naciones, a los otros, se suele decir a las naciones, los goim, como se dice en hebreo, lo que luego se va a traducir como los gentiles, y vamos a ir viendo precisamente también, en un primer momento, bueno, pues siempre mostrado de forma negativa. Encontramos, por ejemplo, algunos profetas ya de la época del exilio hablando de los asirios de forma obviamente muy hostil, frente a, bueno, pues la invasión de los reyes asirios al reino de Israel, al reino de Judá, pues luego visto que llegará un momento en el que Dios se vengará, acabará con ellos, todo con el lenguaje muy en el ámbito de la caza, como si fuera el que va a entrar en el cubil de los leones, va a arrasar con todo y va a exponeros como si fueran piezas de caza. Luego ya vamos a entrar en el contexto de esa apocalíptica, y aquí ya dependiendo, como decíamos, con reservas, dependiendo del texto, porque no sabemos que no hay un judaísmo monolátrico en este momento. Vamos a encontrar textos que ya tienen un universalismo más grande y otros que están reservados solamente a la salvación, ya no solamente para los judíos, sino para algún grupo reducido de los judíos. Por ejemplo, si nos vamos a los rollos del Mar Muerto, la salvación solamente era para ellos, para los esenios de Qumran. El resto de los judíos eran malos, eran impíos porque se habían corrompido a Grecia, a Roma, y el resto de los gentiles ya ahí no había salvación para ninguno de ellos. Encontramos ya textos que sí que podríamos decir que tienen un mayor carácter universalista, que son aquellos de judíos que están en contacto con el helenismo, y ahí sí que es cierto que vamos a encontrar, bueno, pues bien, se van a salvar los judíos cuando llegue el momento de ese día del Señor, y de los gentiles, bueno, pues aquellos que han obrado bien con los judíos, o aquellos directamente que no han tenido trato con los judíos. Se puede decir que incluso esos dos tipos de no judíos se van a salvar, pero digamos que un peldaño por debajo de los judíos siempre en esos textos por encima de los demás, y otros se van a salvar, pero como decíamos, con reservas, y en este caso porque han obrado o directamente no han tenido trato con ellos. Vamos a ver en estas obras también, bueno, pues descripciones de castigos. No es que tengamos muchas, nos va, por ejemplo, viene a la cabeza el libro de Enoc, el primer libro de Enoc, en el cual se habla de los ángeles castigadores, de los satanes, en los cuales, bueno, pues como si fueran como espíritus llameantes, como serafines también, como serpientes que castigan y que torturan con instrumentos de tortura. No se dice más allá qué tipo de instrumentos son, pues a los malvados, o que serán arrojados al fuego de la Gehenna.
decir, esa asimilación del fuego como elemento de castigo, o que serán precisamente, bueno, pues pinchados por esos instrumentos de tortura. Símbolos que van a hacer que indiquen, según la tradición escatológica judía, que llegan esos tiempos. Bueno, pues cuando todo el pueblo de Israel va a volver a la Torá, seguirlo, digamos, a pie juntillas, aquellos que se hubieran desviado van a volver a reincorporarse a todo tipo de ritos y prácticas, que el pueblo de Israel, las tribus perdidas, todos los grupos judíos que estuvieran dispersos se van a reintegrar en la tierra de Israel. Luego el aspecto muy controvertido hasta el día de hoy incluso del templo de Jerusalén, que se ha reconstruido una vez más. Y bueno, pues serían así como digamos, los momentos los que indicarían ya la antesala de ese momento y ya esa llegada de esa figura mesiánica anónima generalmente, a veces incluso precedida por la llegada antes de dos personajes de la tradición bíblica, como podrían ser Elías o Enoc, que en esos textos se dice que ellos combatirán a las grandes potencias, representados generalmente como un gran enemigo, como una figura antimesiánica, como una especie de anticristo, que también tenemos en este tipo de textos, pero que morirán, fallecerán, pero que serán justamente ellos el momento en el que diga, y ahora ya es cuando llega el Mesías y va a derrotar a las potencias enemigas, y ya es la antesala del juicio. Increíble, porque estoy viendo elementos de... sé que no es el objetivo del podcast de hoy, pero estoy viendo elementos que sí que se repiten con otras manifestaciones religiosas, creencias que a lo mejor no tienen ningún tipo de conexión ni en el tiempo ni en el espacio, ¿no? Estoy pensando, pues, antes me refería a los cultos cargos Melanesia, ¿no? También esa figura mesiánica, ese estado de tensión con la sociedad hegemónica, con el estado o establishment imperante del momento, esa petición a la gente de cumplimiento exacto de una serie de prácticas rituales y prescripciones religiosas que le van a asegurar el paso, es increíble. Y de hecho es un relato muy parecido también, por ejemplo, al de la danza fantasma entre los pueblos nativos americanos a finales del siglo XIX. Bueno, pues, súper interesante. Bueno, por falta de tiempo tenemos que ir pensando en cerrar este interesante programa de alguna manera, y creo que merece la pena que le destinemos el tiempo que necesitéis precisamente para hablar de otra cuestión que muchos de los que nos están escuchando lo estarán pensando ahora, ¿no? O sea, referido sobre todo al contexto actual, ¿no? A la actualidad. Es decir, cómo se interpretan, adaptan este tipo de creencias escatológicas tanto en el judaísmo como en el zoroastrismo. El zoroastrismo es una religión, digamos, de historia ininterrumpida desde el 1200.000 a.C. hasta la actualidad. Es una religión, por tanto, con una vida muy dilatada, pero evidentemente no es el mismo. Aunque hay estudiosos que lo piensan así, pero bueno, yo creo que evidentemente por un prejuicio un poco absurdo, no es el mismo el zoroastrismo actual que el del año 1200 antes de Cristo, eso está claro, ¿no? Pero aparte de esa, digamos, esa historia ininterrumpida, digamos, lo importante, digamos, del zoroastrismo es que efectivamente ha pervivido hasta nuestros días en una situación, digamos, de reducto religioso concentrado fundamentalmente en tres ámbitos geográficos, ¿no? El zoroastrismo que quedó en Irán después de la islamización de Irán, que comienza a partir del siglo VII, y que ha quedado, digamos, en residuos muy pequeños en zonas urbanas, fundamentalmente en la ciudad de Yazd y en algunos lugares más. Luego, el zoroastrismo que emigra a partir del siglo X, hostigado, digamos, por ese proceso de islamización, que emigra hacia la India, hacia la costa noroccidental de la India, fundamentalmente la zona de Gujarat y muy especialmente la ciudad de Bombay, que es, digamos, el núcleo más importante desde el punto de vista numérico y sobre todo de prestigio y de poder económico, porque, digamos, si Bombay es hoy en día una capital mundial de la economía, se debe al grupo de los zoroastrianos que viven ahí, que son gente muy emprendedora. Y luego, como consecuencia del Raj, de la colonización británica de la India, estos zoroastrianos emigraron más o menos a todas las zonas de posesión británica, fundamentalmente Australia, Canadá, Reino Unido, que es donde hay, digamos, los grupos más numerosos de zoroastrianos hoy en día.
Entonces tendríamos, digamos, esos 3 vectores que son muy diferentes a la hora de entender, digamos, las doctrinas zoroastrianas. No me puedo detener mucho en esto porque me llevaría a la tira, pero voy a centrarme en la parte, digamos, ritual de la escatología, que al fin y al cabo es central, ¿no? En la antigüedad, vuelvo otra vez antes, ¿no? En la antigüedad no tenemos constancia de un único tipo de enterramiento zoroastriano, ¿eh? Nosotros vemos, por ejemplo, que los reyes aqueménidas son enterrados en esos enterramientos excavados en la roca, probablemente con un embalsamamiento de cera o algo así, nos dice Heródoto, pero Heródoto ya habla de que un grupo al menos de zoroastrianos son, sobre todo los sacerdotes, son expuestos para que los desgarren las fieras salvajes y las aves de carroña. En el periodo sasánida, sobre todo, tenemos constancia de que después de ese periodo de exposición, los huesos eran recogidos en unas urnas que estaban destinadas muy al efecto y que son muy parecidas a las urnas de recogida de los huesos del judaísmo en el periodo, digamos, de la época de Jesús, ¿no? Y luego, a partir del periodo sasánida ya se va estabilizando un sistema muy particular de enterramiento de los cadáveres, que es la exposición en una especie de montañas artificiales que conocemos con el nombre, es un nombre colonial, de Torres del Silencio. El nombre técnico es Dagma, y ahí, digamos, se exponen los cadáveres para que las aves de carroña los consuman. ¿Para qué? Pues, digamos, el zoroastrismo entiende que el cadáver es el elemento más contaminante que existe. El cadáver está expuesto a una demonesa de los cadáveres, que es, digamos, una cosa aterradora. Entonces tiene que ser tratado ritualmente con mucho cuidado durante ese periodo de 3 noches y 3 días que antecede a que se le deposite en la Torre del Silencio, en el cual es purificado de una manera ritual, con gente que tiene que ir cogida de la mano, son especialistas rituales que tienen que ir de 2 en 2, porque uno no puede exponerse en solitario nunca a un cadáver porque, digamos, su capacidad contaminante es aterradora. Y una vez que ya ha pasado todo eso y que se le ha depositado en superficies que no tienen ninguna capacidad de transpiración para que no recojan ningún elemento contaminante, o sea, planchas de metal o planchas, digamos, de mármol, nada que tenga madera, vaya, son expuestos en esas torres del silencio para que así no contaminen los elementos de la creación de Ahura Mazda, que son santos por definición, es decir, el aire, la tierra, el agua y el fuego, es decir, quemar cadáveres contamina el fuego, enterrar cadáveres contamina la tierra, tirarlos al agua contamina el agua. Entonces, digamos, la única manera es esa exposición ritual y las aves de carroña lo eliminan. Esto hoy en día ya solo se puede mantener en algunas zonas de la India, fundamentalmente en Bombay, donde ellos, como tienen un poder económico muy grande, han adquirido pedazos, digamos, de bosque urbano donde están los Dagma, y ahí, digamos, pueden efectuar, digamos, en plenitud el ritual funerario. Pero con dificultades incluso, porque debido a la contaminación terrorífica de Bombay, las aves de carroña están desapareciendo y están teniendo problemas serios con la implementación del ritual. Luego, ya fuera de India, es muy difícil que las comunidades zoroastrianas mantengan un ritual tan específico y tan, digamos, que el resto del mundo ve, digamos, con ojos muy poco sanitarios, vaya, ¿no? De muy poco check sanitario, diríamos. Entonces, por ejemplo, en Irán, ya desde antes de la Revolución Islámica, pero con seguridad después de la Revolución, tienen que ser enterrados, solo que son enterrados, digamos, en una especie de urnas de cemento herméticamente cerradas para no contaminar el agua, etcétera, ¿no? Y fuera de Irán, pues ya realmente se tienen que ajustar de alguna manera
a lo que las legislaciones locales prevén, que bueno, ya se sabe que todo lo que tiene que ver con el tratamiento de cadáveres está muy, muy regulado, entonces no se puede alterar así como así. Pero todo esto, como digo, tiene que ver con elementos determinados por el ritual. No es un capricho, Claro. no es una cosa rara, sino que está todo ello determinado por el ritual, que es del que he hablado previamente. Pues sí, en España y en Europa en general, las administraciones, algunas, ponen dificultades, reticencias y obstáculos para los enterramientos islámicos. No sé yo qué pasaría si los zoroastrianos estuvieran en España, bueno, un acuerdo de cooperación firmado con el gobierno y pidieran ser enterrados. Bueno, ahí está. Efectivamente. No, estaba pensando precisamente en una cosa similar, efectivamente. Es gestión de la diversidad religiosa en última instancia, con carácter comparado, pero es gestión de la diversidad. Exactamente, claro. Claro, la India lo que pasa es que como es una situación enormemente plural y digamos el ritual mayoritario en la India es la cremación, pues bueno, a esto le parece, digamos, una cosa hasta sanitariamente aceptable, ¿no? En relación con ello. Pero claro, en sociedades occidentales o mayoritariamente islámicas, como el caso de Irán, no es posible. Por cierto, pregunta trivial, por si alguien hablando de este tema, hindúes tienen en Ceuta y Melilla, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tienen crematorios hindúes, ¿vale? También un poco de... Bueno, no por solo hablar de sombras, sino también por hablar de luces, que sí desde las administraciones se están dando pasos en todas las direcciones, pero algunas veces pues, son bastante respetuosos, como en este caso. Pues eso está bien. Sí. Claro. Carlos, cuéntanos. Bueno, pues yo creo en un contexto moderno, muchas de estas ideas que hemos comentado sobre la escatología clásica del judaísmo pues han quedado en un segundo plano o abandonadas o han quedado relegadas al ámbito de los individuos, sin ir mucho más allá. Hoy por hoy, como tal, el judaísmo no es que tenga una visión escatológica asentada, el judaísmo de hoy es el judaísmo rabínico en gran medida, o por lo menos continuista con lo que hemos ido viendo anteriormente. A no ser que ya hablásemos, bueno, pues de grupos que podríamos considerar pues ultraortodoxos, en los cuales ideas propias de la apocalíptica o de la escatología clásica judía seguirían presentes, como aspectos como el juicio final, castigo, retribución, etc. De hecho, bueno, pues hay muchos que siguen esperando esa llegada de una figura mesiánica, esa figura redentora, pero uno de los ritos, o por lo menos cuestiones que ha suscitado bastante curiosidad en el mundo actual, será el aspecto de la llegada de lo que se llama en el judaísmo la vaca roja, en hebreo la pará dumá, que es la creencia de que cuando surja una vaca pura, de un color totalmente rojo, sin máculas, sería el momento en el que Dios indicaría que el tercer templo tiene que ser reconstruido y que vaticine ni más ni menos que la llegada del Mesías. Se consideraría en algunos círculos judíos que este animal es un elemento indispensable para erradicar del pueblo de Israel la impureza de la muerte en su concepto más metafísico, por lo que sin este animal tan extraño nunca le sería posible alcanzar la vida eterna. Las cenizas de esa vaca roja, después de ser sacrificadas y quemadas, tendrían que ser utilizadas como en un ritual de purificación como antesala para la construcción del templo. ¿Esto de dónde viene? Esto no viene del texto bíblico como tal, esto viene de la Mishnah, de la compilación central de la Torá, en el judaísmo rabínico, y concretamente en el tratado de Torot, de las cuestiones en torno a las purezas, que explica todo el tipo de procedimientos involucrados en los sacrificios y en las ofrendas. En ese tratado, bueno, pues se nos cuenta incluso que ya solamente la presencia de 2 pelos negros invalidaría que esa vaca roja fuera esa vaca roja escogida. Además, bueno, pues todos los requisitos habituales de un animal sin defecto para el sacrificio. Incluso, por ejemplo, si el parto fuera por cesárea, vamos a decir así, no fuera un parto natural, también invalidaría a esta vaca. Si marcamos, claro, que esa vaca roja, imaginemos que surgiera, pues marcaría el inicio de la reconstrucción del templo, pues todos sabemos obviamente las implicaciones que eso tendría en un mundo tan complejo y polarizado como el de hoy en día, las relaciones de Israel con sus vecinos y por supuesto, bueno, pues que el hecho de antaño estuvo el templo, pues hoy está, como bien sabemos, la mezquita de Al-Aqsa y obviamente eso no es algo que sea poca cosa. Esa vaca roja, pues podríamos decir que es algo que viene por la halajá judía, por la ley judía, y es prácticamente una anomalía biológica, porque se dice además en el texto de la Mishnah que la novilla tiene que ser enteramente de un color rojo parduzco. De hecho, se dice que los sabios tienen que hacer unas pruebas para ver realmente si es una vaca roja, como dicen o no, que el pelo tiene que ser incluso totalmente liso. Y de hecho, en la Mishnah también se dice
que solamente hasta el día de hoy 9 vacas rojas habrían sido sacrificadas y quemadas desde la época de Moisés hasta la destrucción del segundo templo. Que Moisés habría preparado la primera, que Esdras la segunda, y luego ya sucesivos de los sumos sacerdotes en ese periodo del segundo templo habrían preparado hasta la novena. Ya esta extrema rareza de este animal, combinado incluso con ese detallado ritual, pues le han dado una especie de estatus, como una especie de, bueno, pues de una ley judía para la cual realmente no hay una lógica como tal. Y bueno, pues estos requisitos han hecho que incluso a día de hoy grupos tanto judíos como cristianos ultra conservadores, muchos en Estados Unidos, pues han intentado incluso crear esa vaca roja con ingeniería genética, pensando que algo así se puede crear. Sí, es algo... bueno, yo cuando estuve leyéndolo la primera vez me quedé estupefacto. Y han gastado muchísimos recursos, muchísimo dinero intentando crear un animal similar y de momento, bueno, pues lógicamente de forma infructuosa. Por lo pronto, fuera de la temática central, has hablado de conexiones o relaciones entre ciertas denominaciones cristianas protestantes con el judaísmo, que ahora en los últimos años son bastante visibles. Nada, simplemente una pregunta más, como le dice Juan Antonio también, entonces el judaísmo actualmente, o por ejemplo el judaísmo contemporáneo, ¿tiene o ha tenido grupos marcadamente milenaristas? No sé, por ejemplo, estoy pensando... El magnífico libro de Engels de las guerras campesinas, ¿no? Volviendo a los anabaptistas y demás, ¿no? Donde precisamente Engels cuenta cómo entre estos grupos pues, se aceleró la creencia de la venida en el Mesías, ¿no? O los adventistas que incluso los primeros adventistas tenían una fecha muy concreta en el siglo XIX cuando se iba a producir el fin del mundo, el juicio final, finalmente no se produjo y eso se conoce dentro de la tradición adventista como el gran fiasco, ¿no? Un título muy descriptivo por otra parte. ¿Existe eso en el judaísmo? O sea, ¿ha habido grupos que expresamente se han... Pues hoy por hoy podríamos decir que en todo caso, pues grupos de judíos ultraortodoxos, porque en líneas generales muchos judíos hoy consideran que el concepto de una idea mesiánica representa el propio pueblo de Israel como una colectividad, no tanto la esperanza de una figura futura, ultraterrena, que marque la llegada precisamente de un periodo nuevo. Digamos, muchas de las cuestiones escatológicas clásicas han quedado relegadas a un ambiente más de carácter simbólico, más que algo tomarlo literal o una esperanza en algo futuro, salvo estos grupos, como digo, más concretos. Bueno, llevamos ya casi una hora, es una calurosa tarde de verano que podría ser peor todavía, no vamos a agotaros más. Sí que me gustaría, con eso las fechas en las que son, ¿nos recomendáis algún tipo de texto, novela, aunque sea ficción, documental relacionado con la materia de la que hemos hablado hoy? Yo es que lo tengo fatal, porque realmente la bibliografía buena sobre zoroastrismo no está en español. Lo más cómodo, hay manuales muy buenos acerca del zoroastrismo, pero realmente para cuestiones específicas lo más cómodo es recurrir a la enciclopedia iránica. La enciclopedia iránica es un repertorio vastísimo de elementos sobre Irán, en el que hay muchas entradas específicas sobre zoroastrismo. Es muy bueno, muy recomendable. Está, digamos, cada entrada escrita por un especialista, digamos, máximo en el asunto. Está online, está en abierto, y realmente yo diría que lo más cómodo es ir a ello. Y bueno, pues si no se lee el inglés, pues para eso están los traductores online. Quiero decir que yo ya me fío mucho de la técnica. Súper buena recomendación. En los últimos años. ¿Y Carlos, qué nos recomiendas? Pues, yo en este caso, para él, quisiera conocer lo que es el mundo escatológico y apocalíptico judío, incluso judo-cristiano, porque terminan tocando muchos puntos comunes. Yo recomendaría ir directamente, en este caso en español, a la colección de los llamados apócrifos del Antiguo Testamento. Esta colección que comenzó editando el padre Alejandro Díez Macho y que luego ha seguido el profesor Antonio Piñero, que de hecho recientemente ha anunciado que ya está casi listo el 7º volumen y último de la colección. Y ahí, bueno, pues pueden ver precisamente aquellos interesados todo el desarrollo de todas las doctrinas de juicio, castigo, retribución, todas las figuras de ángeles, demonios que pueblan el mundo judío del Segundo Templo y, por supuesto, el contacto con otras culturas que ahí se ve reflejado en esos textos. Son ediciones muy buenas, con excelentes traducciones y que pueden servir, ahí también incluyen una extensa bibliografía cada uno de los volúmenes como una toma de contacto ante este gran mundo. Quien no se divierte en verano es porque no quiere, ¿no?
Bueno, pues Carlos y Juan Antonio, compañeros, muchísimas gracias a los dos en nombre del equipo de Que Dios nos pille confesada. Muchísimas gracias por vuestra participación, por el nivelazo de los contenidos y las respuestas de las temáticas tratadas. Y bueno, simplemente que os deseamos un feliz verano y esperamos todo el equipo en algún momento poder volver a estar con vosotros. Un saludo muy fuerte a los dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchísimas Óscar, gracias. Y gracias al equipo de Que Dios nos pille confesadas. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.